el que nos dio la vida. Algún día, tarde o temprano, compareceremos ante Él. ¿Y con qué nos presentaremos nosotros delante del Señor? Y esa es una buena pregunta para nosotros entonces meditar en lo que Dios, en la oportunidad y la posibilidad que Dios nos da para nosotros acercarnos a Él. Así que quiero felicitar a todos los cumpleañeros, y ahí me incluyo yo también. Me felicito a mí mismo por un año más de vida. Estoy cumpliendo, ¿cuánto? 25, no. Yo no encubro mi edad. 45. Mira cómo se ríe. 59 años, hermano. Aleluya. Aleluya, 59 años. Aleluya. Y le doy gracias al Señor por la bendición que eso representa. Bien, vamos a entonces ahora sí a pasar a nuestros hermanos diáconos en la recolección de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos correspondientes al día de hoy. Es parte de la bendición de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios nos da, de lo que Dios entonces nos añade a nuestra vida día a día. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos da diariamente. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por la bendición de poder estar acá, estar vivo, Señor, estar regocijándonos en tu palabra, en tus verdades, en todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Y ahora queremos retribuírtelo, Señor, a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, en obediencia a lo que tu palabra enseña, mi Dios. Gracias, Señor, porque en nosotros hay un corazón alegre y dispuesto, sabiendo, Señor, de que tú eres el que suples todas nuestras necesidades. Tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos das la salud, tú eres el que nos das la fuerza, Señor. Tú eres el que nos das la capacidad para poder vivir y para poder salir adelante. Gracias te damos, Señor. Recibe esto como olor fragante ante tu presencia. Bendice también al que no lo puede hacer, al que no tiene. Señor, súplele, bendícele, ábrele las puertas también, Señor, para que también puedan ser parte de la bendición que es dar para la gloria y la honra de tu santo y precioso nombre. Todo esto te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. De nuestro hermano Peter. Es una bendición. ¿A cuánto le gusta ese piano? ¿Verdad que produce un efecto bien hermoso aquí en el ambiente espiritual? Ok, vamos a proseguir con nuestra serie. No sé si habrán algunos niños que vayan a salir. Si lo van a hacer, lo pueden hacer ahora mismo. Y el resto de los que se vayan a quedar, entonces les agradezco que estén quietecitos y tranquilitos. Hay bastantes niños hoy. Gloria a Dios. Bien, nosotros vamos a proseguir lo que hemos venido enseñando durante varias semanas. Hoy estaremos en nuestra cuarta conferencia en esta serie, la Iglesia de Jesucristo. Ya después de esto tengo dos enseñanzas más para más o menos concluir la idea de lo que el Señor puso en mi corazón de compartir con relación a esta. Es un tema que pudiéramos estar meses metidos en este tema, crean, porque hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar, hay mucho que recibir de un tema tan importante como es la Iglesia de Jesucristo. Y en las conferencias que he estado dando he dicho
la importancia de nosotros tener la identidad con eso. Ese no es un tema aislado de nosotros, no, es un tema que tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, eso implica de que hay necesidad de conocer muchas cosas que el Señor les impartió a la iglesia, a los discípulos primeramente, y luego eso fue trasladado a la iglesia como principios fundamentales de fe, que no solamente iban a tener vigencia para la iglesia del primer siglo, sino que tendrían vigencia para la iglesia de siempre, para la iglesia de todos los tiempos. Así que estos principios tienen vigencia para hoy. Nada ha cambiado. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Los que han cambiado, ¿quiénes son? Los hombres, por no decir nosotros. Vamos a echarle la culpa a otros. Pero el hombre es el que ha cambiado. El hombre es el que ha tratado de tergiversar, de modernizar los conceptos de Dios que no tienen nada que ver con la modernidad, ni con las modas, ni con la manera como yo lo miro o como yo lo interpreto. Nada que ver. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre, dice el Señor. Amén. Dios no cambia, la palabra no cambia. Así que partiendo de eso, vamos entonces a comenzar nuestra enseñanza en el día de hoy. ¿Qué es la iglesia? Retomando un poco lo que quedamos, porque la enseñanza de la semana pasada no concluí todo lo que tenía. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es partir de donde quedamos y ahí continuamos, para no perder el hilo de lo que el Señor nos quiere mostrar. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese fue el pasaje de nuestra enseñanza anterior, y yo quiero resaltarlo porque creo que es un pasaje bien importante para nosotros entender la figura de lo que significa la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hablamos también de que las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice otra versión, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. O sea, en otras palabras, nada podrá destruir la iglesia que Jesucristo construyó. Nada podrá arremeter contra esa iglesia que se mantiene fiel a los principios de Dios. Nada podrá apartarla. Ni siquiera el infierno, ni siquiera el enemigo que se levanta para tratar de destruir, no podrá prevalecer contra esa iglesia. Son muchos los ataques que la iglesia ha recibido en su historia. Fue parte también de lo que estuvimos viendo un poco. No solo han venido de afuera los ataques que en su historia están registrados, y ataques bien tremendos. Cuando uno ve en la parte histórica de la iglesia, en los tiempos, no solamente en los tiempos de la Reforma, sino en los tiempos de la Inquisición, cuando los creyentes eran perseguidos por su fe, de cómo entonces los llevaban a la misma muerte simplemente por ser cristianos, por haber creído en Cristo. Y uno dirá, eso es como extremo, que estas cosas ocurren, pero en la historia han ocurrieron, y ahí está la historia. Y la historia no se puede ya cambiar, esos son hechos evidentes. Y que no solamente entonces son cosas que sucedieron en el pasado, sino que también vemos hoy día una iglesia en muchos lugares del mundo perseguida por creer en Jesucristo, en pleno siglo XXI. Ahora, no solamente entonces los ataques de afuera que lo registra la historia,
sino también los ataques de adentro. Y ahí entonces hicimos el ejemplo bíblico que está en Tercera de Juan capítulo 1, del verso 9 al 10, hablando acerca de Diótrefes, enseñándonos a nosotros de que muchas veces el enemigo se infiltra dentro de la vida cristiana, dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para tratar entonces de destruir la obra que Dios ha construido en el corazón de sus hijos, en el corazón de los creyentes. Y eso pareciera que no ocurriera, pero son cosas que ocurren, y hay muchos testimonios y evidencias de cómo el enemigo siempre ha tratado de destruir la obra de Dios. No me voy a detener en el pasaje ese de Diótrefes, pero si el que lo quiera ver lo puede conseguir entonces ahí en Tercera de Juan, el único capítulo de ese breve libro. Ahí está esa historia. Si contribuimos en debilitar la iglesia, lograremos diluir la verdad de Dios. Lo repito, si contribuimos nosotros en debilitar la iglesia, lograremos diluir la verdad de Dios. Se opacará la luz que Cristo dice que somos, se diluirá la sal de la tierra que también somos, y la iglesia quedaría en tinieblas. Y cuando digo esto es porque muchas veces, haciendo una recopilación de lo que ya hemos venido estudiando, nosotros muchas veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, podemos contribuir sin darnos muchas veces cuenta en debilitar la iglesia del Señor, en sembrar cosas que no son espirituales, en traer entonces chismografía dentro de la iglesia, por ponerlo a manera de ejemplo, por tratar de apartar a una persona de lo que está procurando buscar, su vida de comunión con el Señor. Y muchas veces nos podemos convertir o constituir en piedras de tropiezo para otros. Y de esa manera nosotros estaremos contribuyendo en la debilitación de la iglesia y de la verdad de Dios que la iglesia necesita transmitir a otros. Por eso la manera más efectiva de perjudicar el movimiento cristiano es restándole importancia a lo que es la iglesia del Señor, lo que es la iglesia de Cristo. Por eso muchos piensan que pueden ser cristianos sin asistir a la iglesia. Son tantas las cosas que se ven hoy día dentro del gran espectro cristiano, el mundo cristiano, el mundo evangélico, el mundo que tiene una identificación con Jesucristo. Muchas veces lo que trae es decepción al corazón de la gente. Y la gente entonces se convierte en personas que ya no creen en esto, ya no creen en nada, ya no quieren tener nada que ver con lo que es la iglesia del Señor. Y por eso muchos se aíslan, muchos caen en el territorio de aislarse. Yo creo en Cristo, pero yo no me congrego, yo no me reúno porque yo no creo en los hombres. Yo no creo en la gente. La gente es hipócrita, dicen muchos. Y por eso entonces se escudan en esto para dejar de congregarse, como dice la palabra. Hay mucha hipocresía. Eso se escucha. ¿Cuántos lo han escuchado? Eso lo escuchamos. Y a veces nos duele. ¿Sabe por qué nos duele? Porque nosotros somos creyentes. Y porque nosotros no somos así. O por lo menos no queremos ser así. No queremos ser hipócritas. No queremos ser farsantes. O no queremos convertirnos en piedra de tropiezo de nadie. Pero a veces
sin darnos cuenta, podemos incurrir en errores sin medir el daño que le podemos estar causando a otra persona. También es más cómodo y menos comprometedor, y ya de esto hemos hablado también, el pertenecer a un lugar donde voy a recibir beneficios sin tener que asumir responsabilidades. Yo hablaba la semana pasada precisamente de esa posición de espectador. Somos espectadores. Yo vengo, pero eso sí, yo no quiero responsabilidades. Yo vengo, entro y salgo. Me voy cuando quiera. No quiero compromisos. No quiero responsabilidad. Y por supuesto, así cualquiera es creyente, ¿verdad? Así cualquiera viene, todas las semanas puede estar jugando ese papel. Pero, ¿ese es realmente el papel de la iglesia? ¿Fue ese el propósito por la cual Jesucristo instituyó a la iglesia? Definitivamente no. Cuando nos vamos entonces a la palabra del Señor, a la Biblia, nos daremos cuenta de que ese no fue el propósito de Dios. El Señor mandó a los discípulos a que se fueran a un lugar y allá esperaran. Esperaran entonces el punto inicial, el arranque, la manifestación de Dios sobre su vida, para que ellos pudieran tener el respaldo de poder hacer la labor que Dios le había encomendado. La gran comisión de poder proyectar el evangelio de Jesucristo a los pueblos, a los pueblos gentiles, primero a Israel y después a los pueblos gentiles. Era una gran responsabilidad que Dios le dio a aquel grupo de personas, hombres y mujeres, a los dos. Y ahí también habían jóvenes, y ahí también habían niños. Era toda una comunidad a la que Dios le estaba entonces entregando la labor que Él comenzó. La labor que Él comenzó y que ahora entonces era la responsabilidad de la iglesia proseguirla. Cuando pongo la generación individualista, porque no piensen de que eso es algo del tiempo moderno nada más. Hoy día es un problema grave que se ha agudizado dentro de la sociedad moderna en que estamos viviendo, donde la gente es individualista, donde cada quien está en lo suyo. Cada quien está sobreviviendo, dicen por allá en algunos sitios. Estoy sobreviviendo y no me moleste. Yo estoy en lo mío, estoy concentrado en lo mío. Y a veces ese espíritu individualista lo traemos, lo reflejamos también en la comunidad cristiana a la que queremos ser parte o en donde estamos. Y por eso, cero compromiso, cero responsabilidad. A mí no me mire, pastor, busque a otro. Llame a otro. Y esa posición es una posición ciertamente de mucha irresponsabilidad delante de Dios y que deja mucho que desear. La Biblia dice de que por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos conoceremos al creyente. Y un creyente cuando es agradecido, un creyente cuando sabe de dónde Dios lo sacó y dónde Dios lo ha puesto, entonces ese creyente vivirá para agradar al Dios que lo salvó. Su anhelo será poder entonces dar lo mejor del resto de su vida para ese Dios que fue capaz de amarlo al punto que lo amó cuando entregó su vida, su propia vida, por amor a nosotros. Entonces, ese espíritu individualista que hoy día se ha acrecentado es un espíritu que no viene de Dios. No viene de Dios. Ese es un espíritu del mundo y que lleva al hombre entonces a aislarse. Y por eso muchos entonces hoy día con la tecnología tienen la iglesia en el teléfono. Ya ni siquiera en el televisor de la casa, sino ahí lo tienen en el teléfono. Aquí está mi iglesia, pastor. Ahí se conectan con emisoras de radio. Y no es malo que usted escuche una emisora de radio o usted vea un programa de televisión en su teléfono, o en su tableta, o en su computadora. Pero eso es algo
como adicional a lo que ya usted debe estar realizando como iglesia del Señor dentro de un cuerpo vivo que se congrega en algún lugar y que juntos le damos la gloria al Señor en regocijo y en obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Enseña la Biblia, primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, oído a esta palabra, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Sí, alabe a Dios, glorifique al Señor. Porque esta es una gran verdad que no podemos, y por eso por sus frutos los conoceréis. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero no somos capaces de tener comunión con los hermanos, entonces la palabra es bien clara. Estamos en tinieblas. No hemos entendido el verdadero propósito de la iglesia de Jesucristo. Y de ahí, en una enseñanza tan básica, tan radical, tan tajante como esta, nosotros podemos entonces ahora revolucionar nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué he creído yo? ¿Qué he pensado yo que es la iglesia? Lamentablemente a veces allí está precisamente ese fenómeno. El fenómeno de creer de que la iglesia es como es porque siempre ha sido así. Y que se hacen las cosas dentro de la iglesia porque siempre se han hecho de esa manera. Y ahí está precisamente versículos como este que confrontan ese tipo de pensamiento, que nos llevan a nosotros entonces ahora a pensar y a reflexionar cuál fue el propósito, cuál fue la intención de Dios con relación a la iglesia. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiéndole Simón, no Simón, sino otro Simón, Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso fue una gran verdad que declaró el apóstol Pedro, Simón Pedro. Cuando dio aquella declaración, esa declaración de Pedro fue una declaración que Dios se la reveló en ese momento a Pedro, y que estaba diciendo una gran verdad. Lo que Pedro acababa de revelar era la verdadera identidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? Era el Hijo del Dios viviente, y eso no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino el mismo Espíritu de Dios se lo reveló a Simón, a Pedro. Y esa declaración y la misma persona de Jesús pasarían a ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia del Señor. Aleluya. Y es tremendo cuando nosotros empezamos a entender un principio que es fundamental. El que inició la iglesia hace 2000 años atrás es esa roca sobre la que se levantaría la iglesia del Señor a través de los siglos. Sobre esa verdad, sobre su inalterable sacrificio realizado en la cruz del Calvario, Dios edificaría lo que se conoce como la iglesia del Señor. Dice en el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa roca, sobre esa verdad que había pronunciado Pedro en sus labios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra esa iglesia. Cuando Cristo se define como la roca, hace dos cosas. Primero, les da garantía a los discípulos de cuán sólida sería la iglesia que iba a levantar. ¿Cuánto lo cree?
La iglesia que Jesucristo iba a levantar, mire, la historia trató de borrar del mapa a la iglesia a través de las persecuciones. Se levantaron emperadores terribles, como el caso de Nerón, cuando entonces se pronunció con una gran persecución contra la iglesia para aniquilarlos. Tenían todo el poderío para hacerlo. Imagínense el Imperio Romano contra un grupito de hombres que estaban profesando una nueva creencia, un nuevo culto. Y por supuesto que pudieron haberlo borrado de la historia, pero eso nunca ocurrió. Al contrario, mientras más mataban cristianos, más se reproducían, más salían. Tremendo. ¿No le ha pasado a usted eso? Que de repente están matando chiripas y cucarachas y pareciera que aparecen más y salen por todos lados. Y tal vez la comparación no es muy elegante, ¿no? Pero mientras más los mataban y más los perseguían, más se multiplicaban y más entonces se sostenían los unos a los otros en la fe. Cuando los carceleros veían y los torturadores veían la entrega con que estos hombres eran capaces de llegar a la misma muerte sin negar sus principios, eso tocaba el corazón de muchos verdugos. Y muchos verdugos en la historia se convirtieron viendo el ejemplo de aquello, la fe tan contundente de otros. Mire qué lindo es el Señor, porque eso demuestra de que Dios no se equivocó, de que lo que Dios hizo, lo que Dios dijo, eso se cumpliría y se empezó a cumplir desde el principio hasta el día de hoy. Aleluya. Les habla de que el oponerse a sus propósitos es un grave error. El oponerse a los propósitos de Dios, a tratar de ir en contra de lo que Él comenzó, en contra de la iglesia, es un grave error. Ay de los que se metan con uno de mis pequeñitos, dice el Señor en su palabra. Ay de aquellos que se metan con uno de sus hijos, dice, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos de alta estima para Dios. Nosotros le costamos un precio muy alto a Dios. Su misma vida, su mismo sacrificio. Y por eso que Él hizo, Él va a hacer cualquier cosa para que eso prevalezca y para que eso continúe. Bendito sea el Señor para siempre. Lucas 20, 17, 18. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Puse aquí la versión de las Américas. Me gustó esta versión en este versículo, donde habla precisamente de esa piedra que desecharon los edificadores. Los israelitas por miles de años estuvieron esperando al Mesías. Lo están esperando todavía. Todavía lo esperan. La piedra del ángulo lo están esperando, sin darse cuenta de que esa piedra del ángulo fue dada al hombre. Esa piedra principal dentro del cuadro de la creación de Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros con el propósito de eternizar las promesas que Dios le dio al hombre desde el principio. Se las dio a Abraham. Cuando de Abraham le dio las promesas más maravillosas que un hombre podía escuchar, de que de su descendencia saldría, se formarían grandes naciones y saldría entonces el Redentor del mundo. Aleluya. Bendito el Señor. Y aunque Abraham no vio cumplida esa promesa en lo físico,
nosotros podemos ser testigos de que lo que le prometió a Abraham, mire, hasta el sol de hoy Dios lo ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque yo lo estoy mirando a usted, porque yo estoy mirando la obra que Dios ha hecho en su vida, porque yo estoy mirando la obra que Dios ha hecho en mi vida, y ahí se ve el cumplimiento de una palabra como esta. Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre él como la roca. Por eso se ve a sí mismo inseparable de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Él, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. Por ahí han tratado de poner otras cabezas, pero la verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo. Porque Él fue el que pagó, el que entregó su vida por estas eternas verdades. Un concepto moderno de iglesia. Ya me estoy metiendo ahora en un tema un poco más actual, más que tiene que ver con nosotros, porque yo no quiero salirme de lo que el Señor realmente quiere a nosotros mostrarnos. Sé que hemos entrado un poco en la parte histórica, que no deja de ser importante que nosotros podamos aprender, pero también necesitamos irnos a la parte práctica de nuestra identidad como creyentes y como iglesia. Un concepto moderno de iglesia hoy día: el individualismo, sin compromiso, sin responsabilidades, solo toman lo que se ajuste a su conveniencia. Lo que me guste, eso lo tomo; lo que no me guste, lo dejo. Y cuando se sienten aludidos por las verdades bíblicas, se molestan y se van. Se van por otro lado. Por lo general se van para otra iglesia, para otro lugar. Sí, porque cuando uno ha tenido cierta relación con la palabra, porque la palabra dice el Señor, jamás regresa a Dios vacía. Siempre va a producir en el corazón de la gente algo. Va a producir un efecto que solamente Dios sabe y que solamente Dios conoce. ¿Por qué? Porque en el corazón de nosotros, la gente, hay un vacío. Hay un vacío que no lo llena el dinero, que no lo llenan las posesiones. Hay un vacío que no lo llenan la familia. No lo llena ni el marido, ni la mujer, ni los hijos. Llenan ese vacío. Solamente lo llena es Dios. Porque eso se lo reservó Dios para Él. La gloria es de Él nada más. Y eso no es de más nadie. Entonces, cuando eso ocurre, aunque una persona no quiera sujetarse, entonces cuando ya no se amolda a una congregación porque la palabra es fuerte, me voy para otro lado porque en esta iglesia no hay amor. Y me voy para otro lado. Buscando entonces la identidad. Y mire, lo más seguro que sí va a conseguir la iglesia donde no le digan nada, sino que le den la gran bienvenida. Y no te preocupes, tú puedes vivir la vida como tú quieras vivirla. Eres bienvenido, siéntese ahí, no se preocupe. Aleluya. Y regocíjese, más nada. Pero cuando la palabra de Dios llega y nos jamaquea, nos mueve el piso y nos hace entender de que hay cosas en nuestra vida que no están caminando como Dios manda, entonces ahí la cosa se nos pone difícil. Porque tenemos entonces que tomar decisiones. Como decimos allá en Venezuela, o brinca o se encarama. Una de dos, o brincamos o nos encaramamos. Pero no puedo seguir siendo el mismo. Tengo que tomar una decisión delante del Señor. Hay otras que son hechas a todos los gustos. Las iglesias tipo buffet. ¿A cuánto le gusta un buffet? Aleluya, a mí me gustan los buffets, ¿verdad? A Simón le gustan los buffets, porque ahí con la cartica nada más ahí no sale lleno. Ahí hay que comer bastante. En el buffet podemos comer, ¿verdad? Y podemos entonces escoger lo que más nos guste, lo que a nosotros nos guste. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. ¿Cuáles son las iglesias tipo buffet? No las que sirven comida allá afuera, no se vaya a confundir. No tiene nada que ver con eso.
Iglesias actuales con 3 tipos de servicio. Eso es un ejemplo simplemente que estoy poniendo. Hoy día vemos entonces el servicio tipo buffet. Iglesias tradicionales, iglesias con servicios contemporáneos o iglesias postmodernistas, bien modernas, como usted quiera, como a usted le guste. Donde en una se hablará la cosa más contundente, en otras se suavizará más y en otras no se dirá nada. Simplemente usted va y listo. Y usted se adapta, usted escoge. Donde simplemente usted disfruta del momento y punto. Donde no hay responsabilidades y donde no hay compromiso. Ahí pongo entre paréntesis algunas cosas que son parte de lo que se ve hoy día. Y esto no lo digo yo. Esto usted lo puede estudiar en libros de agencias que se dedican a esta investigación del mundo cristiano de hoy día. Lo he recomendado varias veces, los libros de George Barna. Métase ahí, léalo, las estadísticas. Mire, asusta ver las cosas que uno lee en libros como esos. Iglesia sin púlpito. Bueno, usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de no tener púlpito? Pero no solamente no tienen púlpito, que no tienen Biblia. No hay Biblia. No, ¿para qué la Biblia? No, pastor, yo no tengo Biblia, yo tengo una tableta ahora. Mire, don Eduardo tiene su tableta. Aleluya, gloria al Señor. Yo estoy un poco atrasado. Y gloria a Dios, porque el problema no es en la Biblia de papel o la Biblia en tableta o en computadora o en teléfono. El problema no es ese. El problema es que no hay Biblia, no hay una enseñanza fundamentada en la Biblia, donde no hay normas ni reglas, donde lo que predomina entonces es el espectáculo. No hay compromiso, no hay santidad y puedes venir como tú quieras. Tremendo. Y eso son parte precisamente de ese estándar que se ha popularizado mucho en tiempos como hoy. Gracias al Señor que tenemos una iglesia todavía que es bien conservadora en ese sentido. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque hay cosas, mire, hay lugares donde ponerse una corbata, no, eso ya es anticuado. Bueno, pero a mí me gusta mi corbata, ¿verdad? Y si hay alguien que se pone aquí y lo hace sin corbata, yo muchas veces he predicado sin corbata, no hay problema. Pero hay cosas que pueden estar dentro de lo normal, de lo normativo. Pero ya cuando nos excedemos y nos salimos de modelos establecidos en la palabra, ahí es donde están los problemas. Reuniones motivacionales de confesión positiva en abundancia por todos lados. Inundan muchas iglesias y organizaciones hoy día. Mensajes motivacionales. ¿Quiere escucharlo? Prenda la televisión. Seguro que va a conseguir en el pase de canales de sintonía de canales cristianos, va a conseguir mensajes motivacionales que hablan simplemente del positivismo y del éxito que estás a punto de alcanzar. Eso sí, si siembras la semilla. Es la única manera. Aleluya. Características primordiales de la iglesia. Hemos sido llamados por el Señor. Esto es un punto interesante. Cuando pongo características primordiales de la iglesia, son características que no cambian, que no varían. Para la iglesia del primer siglo como para la iglesia del siglo XXI. Hemos sido llamados primero por el Señor. La verdadera iglesia de Cristo ha sido llamada por el Señor. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Sí. Aleluya. Hemos sido llamados por el Señor. No tengo ninguna duda del llamado que Dios me hizo un día. De cómo Dios me llamó, de cómo Dios me salvó, de cómo Dios se manifestó a mi vida. La iglesia del Señor es llamada. El Señor caminaba por las aldeas y por los pueblos y los llamaba. Empezaba a llamar a sus discípulos. Y ellos dejaban todo. Mire, yo no sé cómo hacían, cómo ocurría aquello. Pero la historia registra de que ellos dejaban lo que estaban haciendo y empezaban a seguir a Cristo.
empezaban a seguir al Señor. Hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido llamados por el Señor. Y hemos sido llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Aló? Aquí la cosa se complica. Porque lo del llamado, bueno, cualquiera nos puede llamar, ¿verdad? Y podemos atender. Pero el problema se complica con la otra parte, que hemos sido llamados a ser santos. La fortaleza de una iglesia depende de la santidad de su liderazgo y de los miembros que la integran. Ahí radica la fuerza que pueda tener una iglesia, y eso es lo que el Señor estaba construyendo en el corazón de los discípulos. El Señor no se podía dar el lujo de resucitar después de haber resucitado, haber ascendido a los cielos después de 40 días y haber dejado entonces a unos hombres donde no se iba a manifestar esta condición de santidad entre ellos. Y por eso era necesario que ellos se reunieran en un lugar a recibir la orden del Señor a través del Espíritu Santo. Iban a ser investidos del poder de Dios. ¿Para poder qué? Para poder entonces salir a poner el nombre del Señor en alto y poder continuar, seguir llevando adelante la misión que Cristo había comenzado. En nuestra próxima conferencia, ¿verdad? Aquí la puse yo porque esa fue lo que estaba viendo yo ahorita, fue la conferencia anterior. En esta próxima conferencia, que es esta, me voy a meter ahora en la disciplina y santidad del Señor. Ahora es que tenemos tiempo para tirar unas cuantas piedras desde aquí. Aleluya. Disciplina y santidad de la iglesia. Sí, porque el Señor ahora nos mete a nosotros y riguriza, le da consistencia a esta enseñanza para que nosotros nos pongamos firmes y atendamos lo que Él nos quiere enseñar. Dice en Mateo 18, 15 al 20: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. Mire, estos versículos no son muy populares. Juan 3:16 sí es popular. Ese sí nos gusta, ¿verdad? Y no lo sabemos de memoria. Hasta en chino lo podemos recitar. Pero versículos como este no son tan populares, porque esto entonces nos confronta en nuestra intimidad, en nuestra individualidad. Nos confronta y nos lleva entonces a un terreno donde no queremos. La gente quiere vivir la vida cristiana, pero que nadie se meta con él. A mí nadie me diga nada, que yo sé lo que estoy haciendo y punto. Y muchos se mantienen entonces en ese tipo de posición cuando hay principios espirituales que fueron legislados para la iglesia. Ahí se lo entregó el Señor a la iglesia para poder establecer orden y disciplina en el desenvolvimiento de la iglesia, para que el fin de la iglesia se pudiera cumplir. ¿Y cuál es el fin de la iglesia? Predicar a Cristo, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El fin de la iglesia es poder manifestar la gloria de Dios en medio de nosotros, los mortales, y que podamos decirle al mundo de que Dios es real, de que Dios es real, de que Dios vive, de que Dios está en nosotros, de que Dios transformó nuestras vidas. Y por eso Dios legisla una palabra para que nosotros podamos entonces conducirnos, reivindicando, exigiendo la santidad del Señor.
corrigiendo al hermano que ha pecado y, por supuesto, sanando heridas, aplicando el espíritu restaurador con amor y disciplina a la vez, fortaleciendo el carácter del creyente. Mire, no hay nada más lindo que poder entender estos principios. ¿Por qué la disciplina del Señor? ¿Será que Dios quiere castigar a sus hijos por castigarlos? ¿O será que Dios tiene algún otro objetivo o propósito por la cual aplicarnos esa disciplina? Cada vez son menos las iglesias dispuestas a honrar un proceso como este, el proceso de la disciplina. Cada vez son menos. Esto ha entrado, ha caído en desuso. En las iglesias tipo buffet, en muchas de esas iglesias, estas cosas no tienen cabida. Esto no se practica. Esto no es parte importante de la iglesia. Y cuando yo tomo esa posición, simplemente estoy mandando a callar al Señor con sus reglas y sus normas establecidas en la iglesia para que la iglesia pudiera mantenerse santa y pura delante de Él. ¿Aló? Aleluya. Cuando el modelo de iglesia no actúa bíblicamente, le pierde el temor reverente a Dios. Le perdemos el miedo al pecado y cuando esto ocurre, el pueblo se desenfrena. Así de sencillo. Ya no hay temor. Ya cada quien puede hacer lo que quiera. Si estás en pecado, bueno, no hay problema. Lo importante es que, bueno, que tú sabes, arregles tu situación con Dios, tú como a tu manera y punto. Pero ahí se niega la eficacia de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en el corazón de los creyentes como iglesia. Iglesias como tal, donde nosotros somos una comunidad de creyentes, donde no estoy llamado a convertirme en piedra de tropiezo para otro, sino en bendición para otro. Y mi mal testimonio va a ser de piedra de tropiezo para otros. Cuando yo ando en una vida desordenada, cuando yo no estoy atendiendo el llamado del Señor, cuando yo estoy tratando de vivir la vida cristiana a mi manera, a mi modo, como a mí me gusta, como yo quiero, como yo pienso, entonces me constituyo en una piedra de tropiezo para otros que están procurando y buscando el camino del Señor. Y por eso Dios, mire, Dios no se equivoca. Dios sabe con lo que está bregando. Dios está bregando con seres humanos que son proclives a desviarse. Ahí está la historia. Cuando Moisés subió al Sinaí, el pueblo se desenfrenó. Y entonces presionaron a Aarón. Lo presionaron para que tomara una decisión. Y yo no sé qué le pasó a este hombre. Pero ciertamente es que se dejó presionar y el pueblo se desenfrenó. Y cayeron entonces en la lujuria, cayeron entonces en el pecado. No solamente hicieron un becerro de oro, sino que se desenfrenó el pecado entre las tribus que estaban allá en el desierto. Así es el corazón del hombre. El hombre está a un tris de apartarse de Cristo. ¿Sabía usted eso? Por eso Dios, mire, Dios no se equivoca. Dios le tiene a los hombres, a la iglesia, le pone una cuerda cortica. La cuerda es cortica, porque si nos da mucha cuerda, ahí es donde los hombres entonces se vanaglorían y se sienten poderosos y se sienten autosuficientes, autorrealizados, y ahí es donde el propósito de Dios se pierde. Por eso Dios nos tiene con la cuerda cortica. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que depender de Dios día a día. Que nosotros podamos, aleluya, depender de Dios día a día y revisar nuestra vida.
Cada día son nuevas sus misericordias, dice el Señor. Cada día son nuevas sus misericordias sobre nuestras vidas. Y si fallaste, arrepiéntete y levántate. Dios te tira la mano, Dios te tiende la mano y te ayuda para levantarte y para restaurarte y para que continúes el camino. Esa es la bondad, esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios sobre sus hijos, porque Dios conoce nuestra debilidad, sabe que somos débiles. Nosotros estamos conscientes de eso, pero a veces hay personas que dicen: no, pastor, I'm sorry, pero esa es mi debilidad. Y como Dios conoce mi debilidad, no hay problema. Dios me está esperando en el cielo con mi debilidad. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una transformación en el corazón de sus hijos. Que nuestras vidas van a ser transformadas por el Señor. Que nosotros somos como esa piedra en bruto, ese mineral, esa piedra preciosa que Dios tiene que tallar, que Dios tiene entonces que darle y tiene que ir amoldándola a la voluntad de Él para parecernos cada día más a Él. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia está llamada a señalar el pecado como pecado. ¿Aló? La iglesia está llamada a señalar el pecado como pecado. Pecado es pecado. Póngale usted una frase más moderna, porque pecado es una palabra que dentro de la gente no cabe. La palabra pecado, eso es religión, eso es religioso. El nombre que usted le quiera poner, yo lo conozco como pecado. Así me lo enseña la Biblia. Y al pecado hay que llamarlo pecado. No podemos ponerles pañitos de agua tibia por encima. No podemos disfrazar lo que el Señor está atacando, lo que el Señor está atendiendo, porque Él sabe de que el hombre en su condición pecaminosa, en su condición pecadora, no va a alcanzar la gloria del Señor. Dice la Biblia de que la paga del pecado es muerte, dice el Señor. Y Dios no se equivoca, esto no lo dice el hombre, lo dice Dios. Y por eso la iglesia está llamada a señalar al pecado como tal, como pecado. La iglesia está llamada a restaurar la santidad, el respeto por la santidad de Dios en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. La iglesia está llamada a restaurar el respeto por la disciplina, por entonces señalar el pecado, restaurar, pero a la vez también disciplinar, porque nosotros necesitamos aprender, necesitamos corregir nuestros pasos. Si no corregimos al niño cuando es pequeño, ¿qué va a pasar cuando sea grande? Las consecuencias las sabemos. Y ahí vemos entonces una sociedad desenfrenada, muchachos faltas de respeto, muchachos que no respetan a sus padres, ni a los mayores, ni a nadie. ¿Por qué? Porque han pisoteado todos estos principios y valores que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué concepto manejamos nosotros de la palabra santidad? ¿Qué significa ser santo? Apartado para Dios. Mire cómo lo sabe. La palabra santidad, lo primero que pensamos es en la pureza, en la limpieza, sin mancha. Y por supuesto que en la santidad hay pureza, limpieza y no hay manchas. Eso es verdad. Pero en la palabra en sí, en hebreo, tiene que ver algo que ha sido apartado por Dios y para Dios. Cuando Dios llegó a nuestras vidas, ¿sabe lo que hizo el Señor? Dios nos apartó. Dios nos apartó para Él. Dios nos tomó, donde ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Él. Y cuando yo entiendo ese principio espiritual, ya yo sé de que Dios me apartó para Él, para ser santo, para su santidad, para su gloria, para sus propósitos, para lo que Dios
quiere diseñar en mí y a través de mí. Y aquí lo explico un poco mejor ahora. Todo lo que se relacione con Él es declarado santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, dice el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios 3 veces santo. Y cuando Él llama y aparta, fíjense, el ejemplo de los profetas, el ejemplo de los ángeles cuando fueron creados por Dios. Dios los hizo para su servicio, para Él. Creó su palabra y su palabra es santa, dice el Señor, dice la Biblia. Su palabra es santa. Cuando Dios puso su corazón en una ciudad y la destinó para Él, el caso de Jerusalén, aunque el hombre trató de traspasar la gloria de Jerusalén, la tierra que Dios había escogido para Él, y trató de trasladarla a otro lugar, vemos cómo Dios entonces volvió y enderezó, cambió nuevamente la historia y dirigió entonces su propósito hacia la tierra de Jerusalén, hacia la tierra que Él había escogido y Él se la había ofrecido y prometido a Abraham. Aleluya. Está el ejemplo de la porción de tierra de Éxodo 3, cuando Moisés sube al monte y le dice Dios: quita la sandalia de tu pie, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Aleluya. Y era tierra, igual que la tierra que podemos ver allá afuera, pero era el significado de lo que Dios decide y escoge para Él. La iglesia es del Señor. La iglesia fue algo que nace en el corazón de Dios. Alguien dijo que la iglesia es el capricho de Dios. Yo no sé si será un capricho, pero yo sé que la iglesia le pertenece al Señor. Y todo lo que es de Dios, Dios lo aparta para sí. Eso es santidad. Eso es ser santo. Si usted fue escogido por el Señor, si usted ha tenido una relación con Dios, entonces usted está llamado a esa santidad. Usted es santo o santa. Aleluya. Apartado para Dios. Aleluya. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor para siempre. Yo lo voy a dejar hasta acá por hoy. Hay muchísimas cosas más que quiero enseñar de estos principios, pero es importante de que nosotros podamos entender esta identidad que Dios nos da. Somos la iglesia, y no solamente somos la iglesia, sino que somos santos, escogidos por Dios, apartados por el Señor para un propósito. ¿Has conocido el propósito de Dios para tu vida? ¿O todavía no te has detenido a pensar qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere con su vida? Si usted no se ha detenido a pensar, en esta tarde el Señor le avisa, le llama para que atiendas el llamado de Dios y entiendas un principio que no podemos cambiar, que no podemos alterar. El concepto de que los santos son los que se ponen allá en un nicho, en un rincón, ese se desboronó de mi mente hace montones de años, porque yo pensaba que los santos eran esos. No, después entendí de que el santo era yo, pero no porque era buena gente o no porque me portaba bien, sino porque Dios me apartó, Dios me llamó, Dios me separó. Aleluya. Y aún cuando no me portaba bien, pero empecé a entender este principio, entonces empezó a generarse la transformación en mi vida y en mi corazón. Y empecé ahora a procurar
caminar en la obediencia, en la santidad que Dios requiere, aun cuando cometí errores, pero gracias al Señor que volvía otra vez a Él arrepentido, llorando, pidiéndole al Señor perdón por haberle fallado, por haberle faltado, y Dios tendiéndome la mano y ayudándome a transitar por ese camino de santidad, porque fui un día apartado para Él con propósitos. Que el Señor nos ayude a entender este principio y el Señor nos traiga a nosotros esta revelación para entender de que esto no lo enseña, esto no son principios religiosos enseñados por una religión. No, estos son principios eternos, inalterables, enseñados por Dios. Dios se los dio al hombre para que el hombre entonces ahora empezara a vivir una vida distinta, una vida diferente, una vida de comunión, de entrega, de intimidad, de santidad delante del Señor. Vamos a estar en pie en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor, antes de irnos de este lugar, yo sé que tal vez hay personas que no han tenido todavía, que no han dado todavía ese paso de entrega total a los pies del Señor, y que Dios requiere una entrega total de nuestras vidas. Mire, cuando se habla de una entrega a Dios, no estamos hablando de un alto porcentaje que vamos a entregar. No estamos hablando ni de un 90% en la que estoy dispuesto a entregar. Ni siquiera estamos hablando de un 95% que usted dice, bueno, un 95% es bastante, pastor, que yo pueda entregarle a Dios. Dios no necesita nuestro 95% de entrega. ¿Sabe lo que quiere Dios? Dios requiere un 100% de nuestra vida entregada a Él. Cuando eso ocurre, cuando yo dispongo mi corazón delante del Señor y le digo, Señor, aquí está mi vida, ayúdame porque yo solo no puedo, porque hay cosas que no las entiendo, hay cosas que se me escapan de mi capacidad de entendimiento, de mis fuerzas, pero ayúdame, Señor. Cuando usted hace esa entrega y usted lo cree de corazón, mira, créale a Dios que Dios lo va a hacer, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir. La historia nos demuestra que lo hizo con hombres hace allá 3.500 años, comenzando con hombres como Noé, como Abraham, hombres que fueron capaces de rendir sus vidas, y Dios les fue fiel con lo que les había prometido. Y así como fue fiel con aquellos hombres de la historia, lo sigue siendo con la iglesia de hoy día, con la humanidad de hoy día. Si nosotros rendimos nuestro corazón y estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, cámbiame, necesito, Señor, de ti, Dios lo va a hacer. No tengo ninguna duda de que Dios lo va a hacer. Mientras la iglesia está en comunión y en oración, vamos a hacer este llamado. Habrá en esta tarde alguien que le dice, pastor, yo necesito eso que usted ha hablado. Yo necesito ponerme a cuentas con el Señor. Dios te está llamando. No te resistas a la voz de Dios. No es lo que tú vayas a manifestar delante de los hombres para que nosotros veamos. No, es lo que vas a hacer delante del Señor. Eso es lo que cuenta. Cuando tu vida se rinde a los pies del Señor, cuando entonces entregas tu corazón, entregas tus cargas para que Dios se ocupe de ellas, vas a recibir restauración, vas a recibir bendición, vas a recibir vida eterna. El Señor te llama en esta tarde. Antes de irnos de este lugar, me gusta insistir porque entiendo la importancia que tiene. Es una decisión de vida eterna, de salvación o de perdición. Como no conocemos nuestro mañana, ojalá estemos todavía aquí en la tierra, pero como eso solamente lo sabe Dios, por eso la insistencia
de poder arreglar nuestras vidas delante del Señor. Dios te llama para que entregues tu corazón. Para alguien en esta tarde, Dios te bendiga donde quiera que estés. Aleluya, Dios te bendiga. Miguel, aleluya, aleluya. Dios te llama para que entres a cuentas con el Señor, para que puedas decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Hay áreas de mi vida que yo necesito rendirlas. Yo creo en tu palabra, creo en lo que tú estás haciendo, creo en lo que tu palabra nos enseña. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, y porque tu amor y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y yo quiero que los que han pasado acá, de todo corazón delante del Señor, y esto no lo hacemos como un rito, sino lo hacemos simplemente como una confesión de fe. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, porque la he recibido con beneplácito, con gozo, con regocijo en mi espíritu. Y yo quiero en esta tarde, Señor, que tú vengas a mi vida, que tú borres mis pecados, que tú, Señor, me perdones de todas aquellas cosas en que te he ofendido, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Desde ahora en adelante quiero obedecerte. Desde ahora en adelante quiero hacer tu voluntad, Señor. Desde ahora en adelante comprometo mi vida para ti, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la victoria que tú nos das. Aleluya. Gracias porque tu palabra nunca regresa a ti vacía, Señor, sino que viene con propósito, con el propósito de restaurar, de cambiar, de transformar vidas, Señor. Y yo te doy gracias por cada uno de los que ha pasado acá adelante, con un corazón, Señor, sincero delante de ti. Transforma sus vidas, Señor. Hazlos nueva criatura y que desde hoy en adelante su historia, su vida sea otra, Señor. Y que ellos puedan reflejar ahora a Cristo en sus vidas, en su familia, en sus trabajos, en medio de sus amigos y de la comunidad donde ellos se desenvuelven día a día, Señor. Yo te doy gracias una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Ya así, de esta manera, vamos a hacer ya una breve oración para despedir nuestro servicio acá. Y de aquí pasaremos entonces a la fiesta. Aleluya. Hay más cumpleañeros que torta, pero no importa. Gloria al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos has permitido y porque tu palabra ha sido predicada y enseñada. Oramos, Señor, para que tú nos guardes en el comienzo de esta semana, Señor, que podamos mantener nuestra comunión contigo y que podamos seguir, Señor, disfrutando de tu presencia donde quiera que estemos y a donde quiera que tú nos lleves. Despídenos en tu paz, en tu bendición, y oramos por esos alimentos y esos que vamos ahora a comer y a compartir juntos en bendición como una gran familia, la familia de Dios. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Salúdense en el amor del Señor y así estamos despedidos.